Buenas noches, docente, espero que se encuentre bien. Nuestro grupo habla acerca de los derechos humanos y garantías constitucionales, una perspectiva desde el trabajo social en Chile. Los integrantes del grupo son Carlos Pino, Bárbara Vázquez y quien le habla, Carolina Libante. Vamos a comenzar con la defensa de los derechos humanos como principio esencial en el trabajo social. La defensa de los derechos humanos en relación con el trabajo social es de tal importancia, ya que debido a nuestro grado de académico, podemos, ¿no es cierto?, guiar intervenciones hacia la equidad y dignidad de las personas, hacer diferentes intervenciones con grupos y personas. También la intervención en situaciones de vulnerabilidad. En cuanto a eso, nosotros los trabajadores sociales desempeñamos un rol fundamental que es darle información y promover la restitución de los derechos de las personas vulnerables. El contexto que tenemos actual en Chile, de este proceso de transformación social, ha puesto los derechos humanos en el centro del debate, influenciando la práctica profesional en el trabajo social. La ética profesional es importante también, ya que se basa en la justicia y el respeto de la diversidad, defendiendo siempre los derechos de los grupos desfavorecidos. El impacto de las garantías constitucionales. Hay una cierta crítica a la actual Constitución que ha sido muy cuestionada por no garantizar adecuadamente los derechos sociales, elementos centrales en la práctica del trabajo social. En la legalidad, las garantías constitucionales permiten a los trabajadores sociales actuar y exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales en diferentes áreas. Para continuar, hablaré acerca del debido proceso, que es se puede definir como, digamos, una definición de una garantía constitucional, se consagra en el artículo 19, número 3, inciso 6, y se extiende como un principio que cruza toda disposición procesal. El papel fundamental del debido proceso es un conjunto de reglas que aseguran a todas las personas que sean tratadas justamente por la ley y que los derechos estén protegidos cuando ellos estén involucrados, digamos, el individuo en procesos legales. Se puede definir el derecho al debido proceso como aquel que es el acceso a la jurisdicción, ¿ya? Que vamos a hablar acerca de este debido proceso porque hay muchas garantías que derecho que lo integran. Por ejemplo, el derecho al juez predeterminado a la ley, que el tribunal que debe conocer un asunto de haber sido creado con anterioridad. También la persona tiene que saber todos sus derechos cuando en el momento de tener, digamos, un proceso legal, ¿ya? El derecho al emplazamiento, que se notifique a la persona, ¿no es cierto? El derecho al igual trato dentro del proceso y que no haya alguna discriminación. El derecho al imputado a ser asistido por un defensor público también. Estos son algunos de los derechos que tiene en el debido proceso. Vamos a graficar en un caso, un joven llamado Nicolás fue detenido por presunta participación en un incidente y en este proceso se aseguraron varios derechos importantes del debido proceso que concurren en este sistema chileno, como por ejemplo el derecho a la información. Desde el momento de la detención de Nicolás se le informa que claramente él, sobre los cargos que tiene en su contra y se le explicaron sus derechos. También el derecho a tener defensa. Se le brindó a Nicolás la oportunidad de contar con un abogado que lo asistirá y defenderá durante todo el proceso legal. La presunción de inocencia, que va a hacer que a lo largo de este proceso se respete la presunción de inocencia de Nicolás, reconociendo, ¿no es cierto?, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el derecho a no autodiscriminarse. Ya Nicolás se le asegura que no está obligado a declarar en su contra y cualquier declaración que hiciera podría ser utilizada en su contra. El derecho también a recurrir a un tribunal superior. Nicolás, ¿no es cierto?, después de que este juicio no resultara favorable, se le asegura, ¿no es cierto?, apelar la decisión ante las instancias superiores. Esto quiere decir interponer un recurso. La defensa de los derechos humanos y su garantía constitucional son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad democrática equitativa. Y en Chile, el proceso de transformación social y política que ha atravesado el país en las últimas décadas. Para la carrera del trabajo social, este enfoque no es relevante, es constitutivo. Así es como vamos a hablar acerca de otra garantía constitucional que lo va a hacer mi compañera. Ya, este es el recurso de amparo. ¿Qué es el recurso de amparo?
Ya, el recurso de amparo puede ser presentado ante cualquier corte de apelaciones por toda persona que se sienta amenazado su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Toda persona que ha sido detenida, puesta en prisión preventiva, arrestada y que considere que esa actuación proviene de un acto ilegal y arbitrario de una autoridad. Puede recurrir a la Corte de Apelaciones mediante esta acción constitucional. Aquí, como ejemplo, yo coloqué a Josefina Soto. Dice, yo Josefina Soto, RUT 12.345.678-9, interpongo recurso de amparo en favor de mi hijo Juan Pérez, quien fue detenido el día 15 de mayo del 2025 por carabineros sin orden judicial y permanece retenido en la tercera comisaría sin haber sido presentado ante un juez. Esta detención es ilegal ya que ha pasado más de 24 horas sin control judicial, lo que vulnera su derecho a la libertad personal. Solicito a la Corte que ordene su inmediata libertad o que se revise la legalidad de su detención. Firma Josefina Soto, Santiago, 17 de mayo de 2025. Recurso de protección. El recurso de protección es una acción legal establecida en el artículo 20 de la Constitución chilena. Sirve para proteger los derechos fundamentales cuando han sido amenazados, perturbados, privados de forma ilegal o arbitraria. Este recurso puede ser presentado por la persona afectada o por un tercero a su favor. Importante, debe interponerse dentro de 30 días desde el hecho que vulneró el derecho. No todos los derechos pueden protegerse por esta vía, solo algunos, como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley y la honra, derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la religión y el derecho a la propiedad. La mediación del trabajador social en la promoción de los derechos fundamentales. El rol del trabajador social como defensor. Los trabajadores sociales actúan como defensores de los derechos, vinculando su labor a la justicia social y a la promoción de los derechos fundamentales. Intervención en el contexto de vulnerabilidad. Por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad, los trabajadores sociales deben detectar violaciones de derechos y facilitar procesos de restitución y reparación, capacitación en los derechos humanos. La formación continua en derechos humanos es esencial para que los trabajadores sociales intervengan efectivamente y promuevan la dignidad humana. El rol del trabajador social en el contexto de desigualdad extrema. En la desigualdades estructurales en Chile, por ejemplo, las desigualdades en Chile requieren un enfoque crítico por parte del trabajo o del trabajador social, que aborda factores estructurales que limitan los derechos. También los desafíos en el ejercicio de la profesión, como por ejemplo, o 2 puntos, el trabajador social enfrenta retos en su labor debido a la precariedad y exclusión que persisten en diversos sectores de la sociedad. La construcción de una nueva institucionalidad. La labor del trabajador social es vital en la construcción de una nueva institucionalidad democrática que garantice los derechos sociales. La intervención social como estrategia de injusticias estructurales es que el rol activo del trabajador social en justicia debe ser agente de cambio, actuando en la promoción y defensa de los derechos frente a las injusticias. Estrategias de intervención inclusivas. Debe implementar estrategias que incluyan a todos los sectores sociales, que es vital importancia para abordar, ¿no es cierto?, injusticia y promover la equidad y la justicia. También en la colaboración con organizaciones comunitarias es crucial para amplificar el efecto de las intervenciones sociales en la lucha de derechos, y en tanto los retos que tenemos en contexto de la crisis social, el profesional debe plantear desafíos únicos que requieran adaptaciones en las estrategias de intervenciones sociales. Gracias por su atención, profesor.